Ok, entonces. Bueno, entonces aquí le estoy proyectando el libro de Mendenhall, el capítulo 10, ¿verdad? Que es el de pruebas de hipótesis. El de los primeros ejercicios que se estaba sugiriendo ahí en los ejercicios recomendados es el 10.2. El 10.2 es un investigador ha preparado un nivel de dosis de droga que según él inducirá el sueño en 80% de las personas que sufren de insomnio. Después de examinar la dosis, pensamos que lo dicho por él respecto a la efectividad de la dosis es exagerado. En un intento por refutar su dicho, administramos la dosis prescrita a 20 personas que padecen de insomnio y observamos Y, el número de individuos a quienes la dosis induce el sueño, efectivamente. Deseamos probar la hipótesis H sub 0, P igual a 0,8 contra la alternativa HA P menor que 0.8. Supongo que se usa la región de rechazo Y menor o igual a 12. Ok. Ok, listo, Efraín, gracias. Ahí ya lo vi, ahí lo voy a revisar y les comento sobre el tema del pasar el examen de fecha. Ok, entonces, dice aquí el inciso A, de acuerdo con la información de este problema, ¿qué es un error tipo 1? ¿Quién me puede comentar cómo entenderíamos el error tipo 1 en este caso? Ahí sería rechazar que sí induce el sueño 80% de las personas. Sí, al 80% de los que se las administra. Rechazar eso cuando en realidad sí lo cumple. Exacto, perfecto. Entonces, cuando en realidad sí tiene razón el investigador con lo que dice sobre el nivel de dosis de la droga. ¿Cómo encontramos alfa en este caso, compañeros, compañeras? Sería, bueno, si mal no recuerdo, P se distribuía como una normal, entonces la normalizábamos y suponiendo que P era igual a 0.8. Digamos, ¿Cuál es el? la probabilidad de que Y sea igual a 12, no, o sea, para revisar las notas. Sí, era como la probabilidad de que el estadístico estuviera en la región de rechazo, Exacto. o la hipótesis nula se cumplía, que era cuando P es igual a 0.8. Excelente, perfecto. Eso es conceptualmente, ¿verdad? O sea que, entonces, como vos decís, que Y sea menor o igual a 12, dado que P es igual a 0.8. Entonces, vamos colocando eso aquí. Digamos, alfa es la probabilidad de rechazar H0, dado que, ahí me disculpo, vamos a ponerlo así, aunque no es un backslash eso en realidad, ¿verdad? Pero P es igual a 0.8, 0,8. Entonces, esto es específicamente que Y sea menor o igual, Y menor o igual a 12. Entonces decías que usamos distribución normal, ¿verdad? Si te entendí bien. Deberíamos usar distribución normal. Sí, P se distribuía como normal, ¿no? Cuando 30, pero es 20 personas. Eso, Entonces, gracias, sí, te estás contestando solo, perfecto. Entonces aquí, ¿qué deberíamos usar? la La T. T, profe. La T. ¿Todos de acuerdo? El hecho que preguntes si todos están de acuerdo no quiere decir si está bueno o malo, por supuesto, ¿verdad? Nada más para ver si estamos todos de acuerdo. Uf, profe, o sea que
digamos, vamos a usar una T ¿Sí? ¿para qué? Vamos a usar una T para qué, perdón. ¿Para qué? O sea, eso estoy preguntando. Ah, ok, me estás preocupando. No, lo que quería averiguar es la probabilidad de que Y sea menor o igual a 12. La pregunta es cuál distribución deberíamos utilizar. Por el momento se ha mencionado la normal y la T de student. Entonces, pues, la última que de hecho decía el compañero ahora, no deberíamos usar normal porque no es mayor o igual a 30 el tamaño de muestra. Es menor, entonces se sugirió que usáramos T de student y yo estoy preguntando si estamos de acuerdo todos en que esa es la forma de modelar Y en este caso. O sea, la normal, pero digamos, la normal se podría, o sea, aún se podría utilizar, solo que, o sea, ¿por qué la descartaría? La normal. Porque, o sea, no Porque se podría, por ejemplo, usar teorema de límite central porque es menor a 30, pero yo no pensaría que se descartaría usar la normal en sí. ¿Por qué no la descartarías? ¿Cuál es tu Ah, argumento, Marlon? porque aunque sea, o sea, no se distribuye como normal estándar porque es menor a 30, pero se podría distribuir como una normal con media X y desviación estándar sigma, Pero sigma. eso es si tu Y se distribuye normal, ¿verdad? Ajá, Eso es cierto si tu Y se distribuye normal, ahí no. O sea, tu argumento es, si Y es normal, pues se distribuye normal independientemente del tamaño de muestra. ajá, Normal, y la puedo estandarizar, entonces, si quisiera. El teorema límite central, el valor principal es que Y no tiene que ser normal, ¿verdad? Sino que Y barra va a ser normal si el tamaño de muestra es suficientemente grande. La pregunta en este caso es, dado que Y puede asumir en cada una de las extracciones, asumir valor 0,1, o sea, si le indujo el sueño o no le indujo el sueño a la persona, esos 0,1 probablemente no se distribuyen normales, ¿verdad? Bueno, binomial. exacto, exactamente, ese es el tema, Ah, ¿verdad? profe, Sí, ahí estamos contando el número de personas a las que se le indujo el sueño. exacto, ¿verdad? Ah, entonces es Bernoulli P. Ajá, exacto, sí. Y Sí, sí, sí. es que entonces, Y Y es el número de veces que se cumple entre la población. Digamos, en la muestra, ¿verdad? ajá, Ajá, sería entonces puedes modelar Y con qué, con la Bernoulli P. Y suponiendo que P igual a 0.8. pero ojo que digamos, Bernoulli P es para cada extracción, ¿verdad? Entonces está binomial, ¿estás de acuerdo, verdad? Con lo que digo Sí, Marlon. binomial, sí, la sumatoria, Exacto, la sumatoria de las Y, sí. ajá. Ok, entonces vamos a calcularlo con la binomial. ¿Les parece? Entonces estamos todos de acuerdo. Entonces, binomial distribution, el número de éxitos, 12. ¿No? El número de pruebas que estoy haciendo son 20. La probabilidad, estoy asumiendo que es correcta aquí, es 0,8. Y la indicación de que si quiero que sea la acumulada o no, o la puntual. Entonces voy a colocar esto aquí, 1, para indicarle que sí es Profe, acumulada. porque Sí. usamos binomial. Usamos binomial porque aquí no podríamos asumir que Y es, o sea, que podemos trabajar con la normal porque el tamaño de muestra no es 30 o más. Estoy usando 20. ¿Sí? Recuerden que lo de usar la normal para tomar decisiones en estas pruebas de hipótesis solo aplica para tamaños de muestra grandes. Pero creo que me perdí. O sea, bueno, decidimos no hacer binomial, no usar la normal. Luego Norland argumentó por qué tal vez sí sería bueno, pero al final no tendríamos que usar la T en vez de la binomial. No, porque la T-Student solo sirve para modelar. O sea, acuérdense que decíamos, la T-Student solo la utilizamos para lo que son pruebas sobre medias, ¿verdad? Sobre Y barra.
o sobre mu, perdón. En tamaños de muestra pequeños, uso la t-student cuando hago pruebas sobre una media o un par de medias. En el caso de la proporción, solo puedo hablar de la aproximación normal a la binomial cuando tengo tamaños de muestra mayores a 30. No hay un caso de tamaños de muestra pequeños en el caso de proporciones. Ah, ok, ya me quedó claro. Es que no sabía que estaban haciendo la prueba sobre el promedio. Gracias. Ajá, perfecto. Que no era sobre el promedio. Excelente. Sí, ves que aquí lo que está hablando es de la variable y, ¿verdad? Y ya como nos decía compañero, y sería la sumatoria de las y's, ¿verdad? No es un promedio. Tengo una pregunta. Acá en los parámetros de la binomial, lo único que no entendí es de dónde salió el 1, el último 1. En la fórmula. Lo que se parametriza aquí en Excel, es este 1 que puse. Ajá. Ve que lo que dice aquí es, de hecho, cuando uno lo va llenando, aquí le dice a uno a qué se refiere, ¿verdad? Bueno, cuando lo estaba llenando. Bueno, ese 1, pues lo que me dice es, si querés la función masa, o sea, si querés el valor puntual, o si querés la acumulada, la función de distribución. Entonces aquí le dijimos que nos diera la función de distribución, porque queremos que sea menor o igual a 12, ¿no? Ok, gracias. De hecho, uno aquí podría, uno podría, nada más para comprobar, a veces a uno se le va ahí cómo era exactamente que Excel recibe los parámetros. Entonces uno aquí por pura vagancia podría decirle que haga, calcularlo, ¿verdad? Entonces es combinatoria de 20 en el número que tengo acá. Aquí lo puedo probar a ver si realmente es así. Por 0.8 elevado a la x. Claro, puse 0.9, 0.8. Aquí nada más por orden, podemos dejar esto aquí entre paréntesis. Luego le decimos 1 menos 0.8 elevado a la 20 menos x. Y esto lo voy a dejar aquí también entre paréntesis. Entonces aquí vamos poniendo los 4 decimales. Ok, entonces voy sumando esto para abajo. Y sumo todos y verifico que sí está, esa es la forma de parametrizar esta función, ¿verdad? De la binomial distribution en Excel. Entonces sí, efectivamente este 1 se refiere a la función de distribución. Entonces esta es que esta probabilidad es alfa, ¿verdad? Alfa sería, o sea, la persona o el investigador a la hora de definir que si obtenía 12 personas o menos de resultado de gente que le dio, que sí, o sea, que se le indujo el sueño con esa dosis, si apenas 12 o menos todavía, en ese caso ya rechazaría la probabilidad, la posibilidad de que estuviera diciendo la verdad, con la proporción de 0.8. Un 80% de las personas se les iba a inducir el sueño. Profe, o Sí. sea, es como que, asumiendo que si la proporción es del 80%, hay 3% de probabilidad de que de las muestras que saque consigan Sí. menos de 12 personas. Exactamente, así, Marlon, exactamente. ¿Les suena muy bajo eso, compañeros? Me parece muy raro. ¿O parece razonable? Apenas hay un 3% de probabilidad de que 12 personas o menos sean los que se les indujo el sueño, si en realidad la probabilidad de que cada persona se le induzca el sueño sea 0.8.
Entonces pareciera, ¿verdad? Uno a primera vista no pensaría que fuera tan bajo, ¿no? No pensaría que fuera tan bajo. Ok, entonces esa es la respuesta para alfa, el inciso B. Con base en la información de este problema, ¿qué es un error tipo 2? ¿Qué dirían ustedes aquí? ¿Qué es un error tipo 2? Ese más bien es el de aceptar la hipótesis nula cuando es falso. De aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. ¿De acuerdo todos? Sí. Ok, ¿alguien tiene objeciones? O sea, estoy pidiendo objeciones. Es casi correcto. Tema semántico, ¿verdad? Otra vez. No aceptarla es lo mismo que aceptarla. Bueno, ahí sí ya te pusiste un poco filosófico. ¿Cómo? No rechazarla es, creo Ah, que sí. dice. Eso, sí, exacto. Sí, esa es la pregunta. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No rechazar, dice compañero, no rechazar es lo mismo que aceptar. Es por lo que usted ha dicho de que iba a prohibir decir aceptar. Por favor, sí. Cierto, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué dijimos eso? Recuerden, ¿verdad? Todo el sermón que les di con el juez y la revolución y toda la cosa, ¿verdad? Nunca tenemos evidencia para poder decir que H sub 0 es cierta. Nunca vamos a tener evidencia de eso. ¿Por qué no? Por algo muy elemental, porque no conocemos la verdad. No conocemos la población. Nunca la vamos a decir. Si la conociéramos toda esta, podemos cerrar el libro de Mendenhall y dedicarnos a otra disciplina, ¿verdad? Podemos seguir haciendo economía, seguramente, ¿verdad? Pero estadística ya no tiene ninguna gracia, no tiene sentido. Entonces, siempre vamos a tener que vivir con la incertidumbre. La incertidumbre implica que yo tengo que decir que no la rechazo. No tengo suficiente información para rechazar. Es posible que sea cierto. Es posible. Entonces, ok, nada más para volver a reiterarles el tema aquí sería justo lo que decías. En términos del problema, tomen en cuenta también, compañeras, que cuando se plantea una pregunta como esta, ¿verdad? Dice, con base en la información de este problema. Una respuesta válida a eso no es una respuesta genérica sería no rechazar H sub 0 cuando está cierta, ¿verdad? Entonces, aquí lo que les pediría es que lo pensemos en términos del problema. No sé si fue que ahora no te capté y si lo dijiste, discúlpame si fue así, pero me ayudaría otra vez a decir esto mismo en términos del problema. Sería ponerlo como es la probabilidad de no rechazar que sea una proporción del 80% cuando en realidad es menor, porque Exactamente. esa es la hipótesis alternativa. ¿Quién sufre eso en este caso? El paciente, ¿no? Así es. El paciente se va tranquilo que ahora sí va a poder dormir cuando en realidad no era tan efectivo esto. Como las vacunas ahora, ¿verdad? Que aquí estoy, por cierto, aquí estoy sentado, recién vacunado. Muy bien. Entonces, vamos a esperar que sea cierto todo eso, que el error tipo 2 sea bastante pequeño. Bueno, inciso D. Encuentre beta cuando P es igual a 0.6. Eso está bonito. ¿Cómo determinamos beta cuando P es igual a 0.6? Vamos a escribir aquí igual. Vamos a copiar esta cosa. De hecho, vamos a copiar todo esto. Beta sería la probabilidad de no rechazar, ¿verdad? Todos me dijeron. De no rechazar, dado que P es igual a 0.6. Entonces aquí sería que La probabilidad cuando Y es mayor a 12, dado que es igual a 0. mayor estricto, ¿verdad?
Ajá. ¿Sí? 0,6, ¿verdad? Perfecto. ¿Y aquí qué calculamos entonces? Ahí no sé, bueno, no lo calcularíamos con 13 para sacar el mínimo, no sé. Como mínimo, no te entendí, perdón. Bueno, no estoy seguro, suponiendo que se distribuye igual con una binomial. Sí, 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 exacto. Trabajamos con la Y misma, ¿verdad? Ok. si, Ujú. si lo calculamos con 13, ya saldría fuera la región de rechazo. Ahora, Pero, ¿qué vos decís? Usamos y igual 13, ajá, n20. ajá, y ahí 0,6, pero no sé si eso está bien porque ahí le estamos calculando en un punto específico, no sé si... Sí, exacto, exacto. ¿Y qué te incomoda eso? que todavía existe la probabilidad de que me dé 14, 15 y demás cuando en realidad es 0,6. Exacto, exactamente, exactamente. ¿Y cómo podríamos reflejar eso en el cálculo? Tal vez sumando esas probabilidades, ¿no? O sea, calcularlo uno para cada uno, decís, para Ajá, 14, pero para 15 y no, sumarlas todas. Sí, ajá, pero sí, 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 eso es una opción, no es un muy poco tedioso. tediosa, digamos, pero es una Ajá. opción que podría ser tal vez más eficiente aquí. Calculo la de 20 y le resto la de 12. La de 20, ¿cuánto sería? Ahí en vez de 13 sería 20, ajá, y después Aquí le pongo 20, pero ¿cuánto va a dar eso? a 1. Ok, entonces mejor hacemos caso a lo que dijiste, pero una vez ponemos 1, ¿verdad? 1 menos, y aquí 12. 12, decís. Perfecto. Vamos, ¿verdad? Eso es, ¿de acuerdo? Excelente. ¿Y qué pasa si fuera 0,4? ¿Qué va a pasar con beta si lo cambiamos por 0,4? ¿Va a ser más grande o más pequeño? Más pequeño. Sí, ¿verdad? Hace sentido que sea más pequeño. Sí, porque ahora se entiende que la proporción tiene que ser menor, entonces aunque hayan más pruebas, debería estar menor. Exacto. De hecho, vean que así como dice Marlon, ¿verdad? Este caso, pues iba a dar alto. ¿Por qué? Porque el 12, bueno, el 12 no está incluido, pero el valor esperado de la binomial con P igual a 0,6 es 12. Entonces, el valor esperado está casi incluido en el cálculo de la probabilidad, que por naturaleza va a ser, o sea, por definición, va a ser el valor de mayor probabilidad, ¿verdad? En 0,4 ya el valor esperado es 8, está bastante por debajo de 12. Entonces, está más lejos la masa de esa densidad, digamos, o de esa función de probabilidad, y por ende es de esperar que este valor de beta ahora sea más pequeño. Y probemos un segundo también aquí otra cosa, el tema digamos que se nos hubiera olvidado que no podemos usar la distribución binomial. Voy a copiar esto, aquí lo dejo en amarillo para señalar que estamos inventando aquí. Sí, se nos hubiera ocurrido aquí calcular esto con la distribución normal. ¿Cómo hubiéramos estandarizado? ¿Cómo hubiéramos calculado una Z aquí, compañeros? Porque yo necesito calcular un valor estandarizado para calcular la probabilidad, ¿correcto? Entonces, ¿qué forma hubiera tenido? Sería P menos la hipótesis entre el estándar, ¿no? Ok, perfecto. Entonces aquí, digamos, la P de la muestra, ¿cuánto era?
La P estimada. ¿Qué opinan? Sí, era la proporción que habíamos obtenido de la muestra, ¿no? Pero no recuerdo ahorita. ¿Qué valor tenemos aquí de referencia? Exacto, sí, para calcular esa proporción de la muestra. O sea, el que define la región de rechazo, ¿cuál es el valor de PS? 12. 12. ¿Ok? 12. ¿Le resto qué? Menos si lo estamos sacando con la hipótesis nula, 0.8. Menos 0.8. Yo hago caso hasta que alguien quiera objetar algo. Si es que hay que objetar algo. Digan, ¿qué lo diría esto? No, ahí no sería 12, sería 2 entre 20. 0,6. Perfecto. ¿Ok? Abajo. Yo tengo que apuntar que es raíz de P. ¿Cuál de las dos? P es entre 0.6 sí, por 0.4, que sería Q entre 20, ¿no? Ok. Nada más aquí, toma en cuenta, aquí siempre vamos a utilizar la P sub 0, digamos. Aquí siempre vamos a utilizar la poblacional. Es como la varianza poblacional, de hecho. Asumiendo que H sub 0 es cierta. Ok. Aquí es 0.8 por 0.2. De verdad me disculpen, yo no sé. Ando terrible de memoria. Ya no recuerdo si habíamos visto esto. Entonces, bueno, aquí menos 2,236. Eso hubiera sido la Z. Y la distribución normal. Normal distribution de esta. De hecho, vamos a usar la normal estándar. No, inversa no. Hace rato venimos usando esto. Ajá. Normal standard. Y aquí le decimos esto. Y aquí igual. Ven, aquí es lo que les decía ahora. No recuerdo si es Marlon el que me estaba preguntando. Aquí indicamos el 1 o true, ¿verdad? Podemos escribir true también si quisiéramos. Para indicar que es la acumulativa. Entonces aquí vamos a poner 1. Y esta probabilidad es 1,27%. Que hubiera sido bastante menor de lo que realmente es, ¿verdad? Esto va a tender a coincidir o a converger bastante en la medida en que n se hace más grande. De hecho, aquí vamos a probemos a ver qué pasa, nada más probemos. Si hubiera sido, es que tenemos que ajustar todo aquí. Sí, bueno, tienen que creerme. Sí, que eso converge en la medida en que n se hace grande. Entonces no era correcto usar distribución normal, ¿verdad? Como dijimos. Y eso era lo que hubiésemos hecho si la muestra hubiera sido mayor a 30. Ajá. Y, o sea, ya ese sería el resultado. Exacto, exacto. Así es. Este hubiera sido el resultado. Exactamente. Pero no coincide, ¿verdad? O sea, de hecho, no, para hacer el cálculo exacto, ¿verdad? Pues siempre es recomendable utilizar la binomial, que en realidad, esto es la aproximación normal a la binomial, pues es una forma práctica de resolver como ustedes se darán cuenta, ¿verdad? Muchos de estos artificios, ¿verdad? De estas formas de trabajar se deben a que
pasamos muchísimo tiempo sin tener recursos informáticos fuertes a la mano, ¿verdad? A la hora de trabajar ejercicios de estos. No, ni siquiera fuertes, ¿verdad? Pero en el momento en que yo tengo, aunque sea un app en un teléfono, ¿verdad? O tengo de Excel, como aquí en este caso, pues para ser preciso, yo podría seguir siempre trabajando con el binomial. El asunto es que vean que en lugar de estar haciendo este tipo de cálculos para muchas combinaciones, con solo estandarizar aquí y obtener esta Z, ya rápidamente obtengo una probabilidad. En el caso de que para mí sí sea una diferencia significativa el tema de estar calculando reiterativamente este tipo de probabilidades. Pero sí, bueno, entonces como decía Marlon, en el caso de que n hubiera sido mayor que 30 y tengo este tipo de cuestionamientos, entonces la forma de resolverlo es con la norma. Bueno, parte también igual de los ejercicios recomendados aquí era, por ejemplo, nada más como para aclarar igual los conceptos un poco. Esos primeros ejercicios son buenos para eso. Es que ese alfa que obtuvimos ahí está un poco curioso, ¿verdad? Es de 0,0321. Entonces aquí lo que nos preguntan es ¿cómo hacemos para definir una región de rechazo? O sea, un C, ¿verdad? Un Y menor o igual a C, de modo que alfa sí tienda más bien a 1%. Entonces, ¿qué podríamos hacer para eso? ¿Qué opinan? ¿Qué deberíamos hacer para decir, bueno, en lugar de trabajar con un alfa de 3,2% que está un poco ahí sui generis, buscar un alfa más estandarizado como de 1%? ¿Qué hago? Ahí no habría que integrar, igualando la integral a 0.01 y dejando la y sin nada, digamos, sin definirla. Sí, conceptualmente es eso, pero es bastante más sencillo la operación como tal. ¿Integramos en este caso o no tiene mucho sentido integrar? O hay una inversa binomial o algo así. No sé. Sí, no, de hecho sí, probablemente haya ahí en Excel, exacto. Bueno, y más que, no, el punto es que aquí estamos hablando de una variable discreta, ¿verdad? Entonces aquí no deberíamos integrar. Es binomial. Pero de hecho ya tenemos la solución, ¿verdad? Voy a devolverme al Excel. Aquí tenemos los acumulados, bueno, acumulados no, los puntuales, ¿verdad? Entonces puedo ir sumando aquí literalmente, ¿verdad? A mano. Entonces vean qué maravilla. Cuando llego al 11, aquí abajo en Excel siempre me indica, ¿verdad? El resumen. De hecho, para hacerlo más evidente, voy a cambiar el rango de la sumatoria. A ver. Esto es la forma así artesanal, ¿verdad? Obviamente uno podía buscarse ahí también. Jesús, porque no sé por qué está tan quitado esto. Aquí lo cambié hasta el 20 y aquí está el 1%, ¿verdad? Igual pude haber venido aquí también, así de ahí vamos probando, ¿verdad? Ya con 11 estamos bastante bien. Entonces, efectivamente, la respuesta es que C es igual a 11. Déjeme ver aquí, la verdad es que ni siquiera me he fijado si existe una binomial inversa. Binomial inverse, parece bonito. Entonces aquí le decíamos 20 pruebas, probabilidad 0,8, alfa, lo que queremos 0,01.
Y curiosamente Excel lo que nos dice es que para hacer estrictamente 0,01, porque este no era, ¿verdad? Voy a devolverme aquí, no daba 0,01. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le cambiara el alfa a 0,0, vamos a probar a ver. 0,99. Ahí ya me pondría 11. Pero bueno. Sí, profe, yo había usado justamente eso, y también Ajá. había 12, entonces estaba súper confundido con lo que estaba pasando. Ah, ok, bueno, ya habías intentado con el Excel y por eso Ajá. Y de hecho, ya el mismo valor. Sí, para, obviamente. ajá. Perdón, dale, Marlon, disculpa. No, para varios valores de alfa arriba, como 2%, 3%, 4%, igual sigue dando 12. ¿A vos te seguía dando 12? Sí, o sea, para al menos hasta 3%. Ah, ya, sí, 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 sí. Ajá. No, de hecho ya te entendí, pero veamos aquí qué pasa si yo arrastro esto. De hecho, tendrías que ponerle 5,5%, Marlon, para que brinque. Ah, ok, ok. Sí se entendió esto, ¿verdad? Lo que está haciendo Excel con eso. Ahora, ¿qué pasa con estos incisos B y C? Encuentre beta cuando P es igual a 0,6. Ven que aquí obtuvimos estos ahora, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si nuestra región de rechazo se corre a la izquierda, ¿verdad? O sea, si partimos de que Y tiene que ser menor o igual a 11 para cumplir ese alfa. ¿Qué va a pasar con beta? O sea, beta para P igual 0,6. ¿Qué pasaría? Aumentaría, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, porque lo que estamos diciendo es que ahora hay más probabilidad de que yo acepte la hipótesis, bueno, de que no rechace la hipótesis nula, cuando la hipótesis alternativa era la que no había que rechazar. Claro. Entonces ven que inclusive, exactamente, así como estás diciendo, ven que inclusive en ese caso, pues ya estaría incluido el valor esperado, inclusive, ¿verdad? O sea, aquí lo cambio esto nada más a 11 y ya es casi 60% el beta. E inclusive este que decíamos que era casi que ya bastante bajito, pequeño, ya debería ser algo considerable, ¿verdad? Más de 5%. Esto era lo de la dicotomía entre la minimización de los errores, ¿no? Exactamente, lo dijiste muy bonito, Marlon. Así es. Ese dilema que no se puede resolver si no es vía qué. Aumentar la muestra. Gracias, perfecto. Estamos afilados ahí. Bueno, voy a cambiarme aquí a la 1017. Profe, una Sí. consulta rápida. Ahí para, digamos, si yo quiero calcular el C, escrito, por ejemplo, sería 0.01 igual a la sumatoria de Y igual 0 hasta C por las combinaciones de 20 entre C, por P elevado a la C, por Q elevado a la 20, no sé, es así. Así es. Y ahí despejo la C. Sí, Ah, ok, gracias. claro. Sí, esa es la forma formal de resolverlo, gracias. Ya yo les había adelantado, ¿verdad? Que aquí algún día seguro me van a invitar a dejar de dar este curso por falta de formalidad. Pero bueno, ustedes me siguen disculpando mientras tanto. La 1017, que es una de las otras preguntas que ya tienen que ver con comparaciones de medias, ¿verdad? Entonces, dice un estudio publicado en la American Journal of Sports Medicine, reportó el número de metros M por semana nadados por 2 grupos de nadadores, los que compitieron exclusivamente en brazada de pecho y los que compitieron en el relevo individual, que incluye brazada de pecho. Para cada nadador se registró el número de metros por semana en la práctica de brazada de pecho y el resumen de estadísticas se proporciona a continuación. Hay suficiente evidencia para indicar que el número promedio de metros por semana
empleados en practicar la brazada de pecho es mayor para los especialistas en brazada de pecho y menor para los nadadores de relevo individual. Entonces tenemos en el cuadro la gente que solo nada pecho y los que hacen relevo. Y los de pecho son 130 nadadores y nadadoras y relevo individual 80. Las medias muestrales en metros tenemos por persona 9.017 metros en la que es exclusivamente brazada de pecho y 5.853 para los que hacen relevo. Y la desviación muestral 7.162 en los que son solo pecho y 1.961 para los de relevo. Y la media poblacional se denotaría con μ1 y μ2 respectivamente. ¿Qué notamos desde ahí, compañeros? Porque una cosa que a mí me gustaría mucho que ustedes se lleven como inquietud de este curso para econometría es el no entrarle directo a resolver cosas aquí y ver los teoremas y ver cómo eran las técnicas, sino que nos quedemos un momento detenidos aquí entendiendo el problema de fondo y entendiendo qué es lo que estamos viendo de los datos, descriptivamente, sin aplicar ninguna inferencia. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué les llama la atención aquí? Sí, eso es. Efraín dice, sí, que todo eso suena muy lindo, pero en un examen no hay tiempo para pensar. Bueno, eso es una gran frase, don Efraín, una gran frase que yo la entiendo por qué la decís, pero sí, eso sí es triste, ¿verdad? Cuando los profesores nos provocamos llegar a ese extremo. Que ustedes no tengan tiempo para pensar en un examen. Pero bueno, quitemos el momento del examen, Efraín, tal vez este momento. Aquí ahora que no te estoy presionando con tiempo. ¿Qué vemos acá? ¿Qué llama la atención? Cualquier cosa que les llame la atención. Y yo lo que noto, sí, primera entrada es que pese a que el grupo 1 tiene más metros, ¿verdad? En media, tiene una mayor desviación que el grupo 2, que tiene menos metros, pero con una menor desviación. Excelente. Y eso que ves en los datos, ¿qué es lo que refleja en el fondo? O sea, ¿qué pareciera estar pasando? ¿Qué expresa una desviación estándar así? O esas diferencias de desviación estándar. La dispersión de los datos. Exacto. Que hay gente que hace mucho y otra que no hace tanto. Pero suponete que estás hablando, yo me imagino que todos ustedes tienen algún familiar, primo, amigo, hermano, etcétera, o del otro género, por supuesto, que estudia, supongamos algo inocente aquí, estudia Derecho, ¿verdad? Que no son normalmente los más duchos en temas de números. Eso que acabas de decir, ¿qué es lo que podría implicar? O sea, vos ves este cuadro aquí y ¿qué inquietud te queda? Porque ¿qué estamos tratando de probar? Perdón si alguien está apasionadamente estudiando Derecho y dije una barbaridad. No hay ningún prejuicio, es que he tenido mucha suerte en ese sentido con amigos abogados. No supongamos, si yo no sé desviación estándar, ¿qué carajos es eso? No tengo idea qué está hablándome. Pero si me lo explica en palabras así de sencillas, tal vez sí. David se sintió identificado. O sea, ¿qué inquietud nos queda cuando vemos una desviación muestral de 7.162 y otra de 1.961? O sea, vean que, nada más como contexto, o sea, lo que vamos a explicar a nuestro amigo abogado es, yo quiero probar si efectivamente digamos, el rendimiento, los metros recorridos de gente que hace brazada de pecho son significativamente mayores
que los que hacen de todo. O sea, el valor de la especialización, si ustedes quieren, ¿verdad? En este tema puntualmente. Entonces voy a usar los datos para afirmar eso, ¿verdad? Sin embargo, esa desviación estándar, ¿qué es lo que me deja así para pensar? ¿Qué pensarían? Hablaron de la dispersión. Pero entonces, pregunto, ¿será que hay otros factores dentro del mismo grupo que son exclusivos de brazada de pecho que parecieran ser más importantes que el hecho de que si están haciendo brazada de pecho, si hacen relevo? O sea, hay otros factores que nos están introduciendo diferencias entre las personas, entre los nadadores. ¿Hace sentido lo que acabo de decir? ¿O está como muy abstracto? ¿Podría explicarlo otra vez, profe? Claro. Vos querés comparar el 9017, que es el promedio de los que son especialistas, contra los no especialistas, que es 5853. Entonces ya aquí, digamos, aquí Alexander, el profesor del curso, ya se dejó, ¿verdad?, ir con otros prejuicios, ¿verdad?, sobre pobres periodistas de medios amarillistas el otro día, diciendo que alguno que otro se sentiría animado o motivado a decir, claro, claro, que los que son especialistas tienen mejor promedio. Ahí lo tienen, 9017 contra 5853. Entonces ya ahí dijimos, no, eso es un posible resultado de muestras, ¿verdad? Esto no es la población. Y por supuesto que en cualquier par de muestras vamos a esperar diferencias. La pregunta es si esas diferencias son significativas. En otras palabras, si esa diferencia que estamos observando se puede deber a muestras aleatorias o si es tan grande esa diferencia o suficientemente grande como para decir que es poco probable que en la población las medias sean iguales. Ese es un poco no voy a usar la palabra aquí creo, digamos, ¿no? Ese es un poco el framework, ¿verdad? Nuestro marco de pensamiento en el que estamos haciendo estas pruebas. Entonces yo quiero ver si esas diferencias son suficientemente grandes como para decir es muy poco probable que en la población sean iguales. Eso es cierto, digamos, y eso, así normalmente y muy cajoneramente los cursos de estadística se desarrollan de esa forma, ¿verdad? Les dicen, pues entonces hacemos la prueba, aplicamos y nos damos cuenta si cumplió con el criterio o si no lo cumplió, rechazamos o no rechazamos H sub 0 y listo, ¿verdad? Es como un libro de recetas, como estar haciendo un menú, ¿verdad? De 4 o 5 platillos, ¿verdad? Sin embargo, una cosa, por eso les digo que me gustaría mucho que ustedes se lleven como de sensibilidad adicional, que no es un tema formal, sino un tema de observación, de tener un poco de malicia a la hora de ver este tipo de datos. Y ahí uno dice, ¿qué es lo que yo estoy tratando realmente de hacer? Yo estoy analizando diferencias, estoy analizando variabilidad. Si yo metiera toda esa gente, todos esos nadadores, los que son exclusivos de brazada de pecho y los de relevo individual en una sola bolsa, posiblemente obtenga una media de 7,000 y resto, ¿verdad? 8,000 casi, me imagino, ¿verdad? Por ahí, ponderado. Y si tuviera todos esos nadadores juntos, yo podría decir, bueno, me interesaría ver si el hecho de que yo nos analice según su especialidad, me explica, si eso me va a explicar, el hecho de que unos naden más que otros. Es intuitivo, uno pensaría, pues si estamos hablando de los metros que hacen, que practican de pecho, uno esperaría que los que son especialistas tengan más metros recorridos que los que no lo son. Eso es algo, es una teoría bastante intuitiva, ¿verdad? Entonces hay un amigo o amiga, especialista en el tema de deporte, estableció esa hipótesis, recogió estos datos
y quiere saber si tiene suficiente fundamento para afirmar que eso es así, que el hecho de que sean especialistas en eso hace que tengan mejor rendimiento en eso. Eso hace sentido. ¿De dónde salió esa hipótesis? El tema es que cuando yo veo estos datos, yo digo, bueno, estoy listo para aplicar la receta, que ahora la vamos a aplicar. Pero antes de aplicar la receta, lo que uno debería decir aquí es, sí me llama mucho la atención, entonces de nuevo para volver a ese punto, que si estamos tratando de entender diferencias en el rendimiento en los metros nadados por estas personas, pareciera que hay otros factores que no estoy viendo cuáles son, pero otros factores a lo interno de la gente que hace brazada de pecho que provoca diferencias bastante grandes, inclusive más diferencias dentro del mismo grupo que con respecto a los que hacen relevo individual. ¿Sí? Entonces, yo diría, aquí pareciera que hay otras fuentes de variación, como decimos bonito en estadística, ¿verdad? En investigación científica. Hay otras fuentes de variación que están explicando probablemente más el por qué alguien nada más metros que otro, que el hecho que sea especialista o no en estas brazadas de pecho. Puede ser la edad, ¿verdad? Que aquí pueden haber diferentes edades dentro de este mismo grupo, igualmente dentro de este. Puede ser, bueno, no quiero empezar con otros prejuicios, ¿verdad? Además que soy ignorante absoluto en este tema, pero aquí al rato alguno de ustedes tenga alguna experiencia en este tema, de la práctica personal, y podría pensar en una que otra causa que podría ser más importante que esta especialidad. Eso ya nos parecieran indicar los datos un poco, ¿verdad? Por lo menos como tener la sospecha. Entonces, bueno, ahora sí, una vez que tenemos esa inquietud, vámonos aquí a los incisos. Dice la A, indique las hipótesis nula y alternativa. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué sería la hipótesis nula aquí? A veces no estoy seguro si los terminé de dormir ahora después de almuerzo o... Ahí sería como que el promedio de horas practicadas por los especialistas es mayor que el de los del relevo, O sea, en brazada de pecho. vos decís que la H sub 0 es mu1 mayor que mu2, en otras palabras. Sí, te entendí bien. Sí, Ok. Sí, es un formalismo, o sea, es correcto el pensamiento que estás teniendo. El formalismo nada más es que normalmente la hipótesis nula es una hipótesis simple. O sea, que diríamos que H sub 0 debería ser mu1 igual a mu2. Asumimos, un poco como el juez, asumimos que es inocente, ¿verdad? Que son iguales. Entonces la alternativa sí es exactamente la que dijiste ahorita. Que recuerden que en la hipótesis nula prácticamente siempre partimos de igualdad. O más allá de igualdad, lo que estamos asumiendo es que se da lo contrario de lo que tenemos sospecha. Nosotros quisiéramos probar, rechazar en favor de lo que estamos preguntando. Hay insuficiente evidencia para indicar que el número promedio es mayor para los especialistas en brazada de pecho y menor para los nadadores de relevo individual. Ok, inciso B. ¿Cuál es la región de rechazo apropiada para una prueba de nivel alfa igual a 0,01? Esa está bonita, ¿verdad? ¿Cómo calculamos una región de rechazo apropiada para una prueba de nivel alfa igual 0,01? ¿Qué necesitamos para eso?
Voy a poner aquí que esto era 10.2. Y vamos a abrir otra hojita. 10.17. Ok. Entonces, región de rechazo. ¿Cómo la formamos? ¿Qué necesitamos para calcular eso? Profe, Sí. vieras que yo tenía una duda que era, no, digamos, no, ahorita no el ejercicio, sino con respecto al examen, Sí. ¿verdad? Digamos, con este tema, que digamos, uno de muchos de los cálculos, como sacar los alfas o las regiones de rechazo y eso, usa, ¿cómo se llama? De Excel o algún sistema que uno use. ¿Cómo Ujú. haría con el documento que uno hace? No sé. O sea, si uno digamos, uno está escribiendo la fórmula, nada más escribe los valores que obtuvo una compu, o si tiene que escribir toda la fórmula en papel para No, subirla, no sé cómo estaría. depende del formato de la pregunta, ¿verdad? ¿No? Si tenés que indicar una respuesta en opción múltiple, por ejemplo, pues lo puedes hacer así como lo estoy haciendo yo aquí y marcar la respuesta, si fuera el caso. Y digamos, es que me parece que hace 2 semanas o así usted nos enseñó un examen en la que había que hacer como 1000 comparaciones. Sí. Entonces, en esa habría que escribir, y supongo que esa entraría como en una de desarrollo. En esa habría que escribir individualmente todos los valores que se van encontrando y las fórmulas, o uno nada más podría sacar como de uno de los valores si los hizo una compu. Bueno, ahora que estás preguntando eso, sí, digamos, si esa fuera de desarrollo, esa que les enseñé en esa ocasión, si es de desarrollo, sí es clave, ¿verdad? Para que pueda haber, en el caso de que la respuesta final no sea exactamente la correcta, para que se pueda evaluar el desarrollo como tal, pues sí tendrían que indicar explícitamente todos los cálculos y supuestos y demás que hicieron, ¿verdad? Ah, ok, sí, como dije para el examen pasado, que había cosas que ya se sabían, igual se tenían que escribir para mostrar que uno Sí, sabía que estaba aplicando. exactamente. Ah, ok. Ahora, en ese lo que no voy a hacer, de hecho en ese examen tampoco era necesario hacer, era el tener que escribir aquello, ¿verdad? De las literalmente las 1000 comparaciones, porque como nos indicó un compañero que en ese momento lo resolvió, fíjate, bastaba comprobar la más pequeña contra la más grande para concluir, ¿verdad? No era necesario hacer las 11 cálculos de F de Fisher, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente me reclamaron después, ¿verdad? Ya ese examen que era presencial, imagínense, escribirlo en un cuaderno de examen, que eso era imposible hacerlo en ese tiempo, pero claro, es imposible hacer eso si yo no me daba cuenta que era suficiente hacer una de las 11 para concluir, ¿verdad? Ok, sí. Por Entonces ahí, gracias. no les voy a hacer ese tipo de grosería, no se preocupen. Bueno, entonces la región de rechazo, ahora sí, ¿cómo la calculamos aquí, compañeros? Conceptualmente, ¿cómo sería la región de rechazo? En términos de qué está, digamos, o sea, ¿qué es lo que compone una región de rechazo aquí? Compone definitivamente un nivel de significancia, ¿verdad? Entonces, para incluir este nivel de significancia, yo necesitaría una función de densidad, ¿verdad? Una distribución muestral. ¿Cuál es la distribución muestral que aplica en esta comparación de medias? La normal. Exacto. Entonces, aquí vamos a buscar la norma estándar inversa con probabilidad. ¿Cuánto, perdón, aquí? Para encontrar ese valor.
0.99. Sí, porque queremos calcular la cola superior. Solo la superior. Ajá. O, digamos, es que se me fue un momento en internet. ¿En qué habíamos quedado con la hipótesis alternativa? La alternativa es que una mu1 es mayor que mu2. Ajá, entonces ocupamos calcular la superior nada más. Perfecto. Excelente. Vea que esto es muy diferente a lo de los intervalos de confianza, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que ser muy claros en cuáles, y no los estoy escribiendo, ¿verdad? Igual, seguimos con la falta de formalismo, ¿verdad? Entonces recuerden, nada más aquí lo dije, ¿verdad? De hecho, bueno, vamos a hacer un poquito menos informales. Aquí dice H sub 0 es media 1, ya se entiende que es mu 1, ¿verdad? Igual a media 2. Y HA es media 1 mayor que media 2. Entonces, desde que digo eso, sé que la prueba es de una cola, que llamamos, o sea, de cola superior, y por tanto, el estadístico, necesito aquí el valor, el cuantilo, va a ser con la probabilidad, con el alfa full, ¿verdad? Con el 1%, una sola cola. 0.99. Entonces, esta es, lo que vamos a decir es que voy a admitir una diferencia entre las medias de las muestras de máximo 2,326 veces. ¿Qué cosa? Esto es la Z de alfa. ¿Por qué Errores multiplico? estándar. Errores estándar, exacto. Aquí, combinados, ¿verdad? ¿Cómo calculo el error estándar combinado en este caso? Puedo hacer una SP cuadrado o todo aquello, la pooled variance o la combinada, o no pareciera ser el caso acá. Ahí no sería, pero de hecho tenía una duda con eso. Digamos, en las notas tengo que se hace con las desviaciones estándar poblacionales, pero en el libro decía que cuando la población era suficientemente grande, la muestral era un buen estimador de la poblacional. Entonces podríamos hacerlo con la muestral, ¿no? Así es. Vamos a hacerlo con estas, exacto. Así como lo acabas de decir, ¿verdad? De hecho, la pooled variance la usamos en la T, student, ¿verdad? Cuando tenemos varianzas muestrales, y esas varianzas muestrales son para tamaños de muestra menores a 30. Entonces, vamos a usar la 7162, y de hecho no podemos asumir que son iguales. No nos dice en ningún lado que las varianzas son iguales en la población, y viendo estos datos menos tenemos fundamento para pensarlo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que jugar con estos datos como tal. Entonces, vamos a hacer 7162 elevado al cuadrado. Ojo con estos, ¿verdad?, toques que son los menos graciosos de todo, ¿verdad? Perder puntos cuando no me fijé que era la desviación y no la varianza, la que me están indicando aquí. Entre 130 más 1961 elevado al cuadrado entre 80. ¿Verdad? Entonces, esta es el error estándar, ¿o le falta algo? Hay que meterle la raíz, meter todos en la raíz. Todo eso en raíz, exacto. Entonces sería 665, como que la desviación estándar aquí combinada que aplica para para la comparación de medias, ¿verdad? El error estándar de la comparación de medias. Entonces, este es el error estándar. Y entonces la región de rechazo, ¿por qué estaría definida? Voy a poner diferencia de medias crítica, digamos, ¿verdad? Que sería el valor a partir del cual
está definida la región de rechazo. ¿Cómo obtenemos eso entonces? Con el valor del estadístico más ese error estándar que tuvimos. Más. Ajá, porque es la... Ah, no. Por, Ay, ¿verdad? ya me confundí. Sí, sí. Pero, digamos, a eso se le suma Ajá. el valor del estadístico. El valor de 2,32, ¿decís? No, de la diferencia de medios muestrales. Ah, sí, pero eso es para obtener tu intervalo de confianza. Aquí esto es, ve que en la hipótesis nula asumís que mu1 es igual a mu2. Ok. Entonces Ok. esto es 0, ¿verdad? Más, en hipótesis nula, es 0 más este 1548 prácticamente, que es la z de alfa multiplicado por el error estándar. 1548, ese es el valor, o sea, lo que estamos diciendo es, si la diferencia de medias muestrales entre los dos grupos de nadadores es mayor a 1548, entonces rechazamos la hipótesis de que ambos grupos tengan medias de metros recorridos iguales. Ok, entonces nos devolvemos aquí y evaluamos. ¿Y cuánto nos da la diferencia? ¿Cuánto da la diferencia de medias? 3164. Ah, que sería 9017, ¿verdad? Era. Jesús. Menos Ajá, 5. 9017. Ajá. ¿Es así? No. Sí, 5800. 5000. 853. Así. 3164. Ok. ¿Y qué concluimos entonces? ¿Qué concluimos, Que hay que compañeros? que hay que rechazar la hipótesis nula. Rechazamos H sub 0. H sub 0 con un nivel de significancia de 1%. De 1% rechazamos. Rechazamos no. Tenemos suficiente evidencia. Suficiente evidencia. ¿Para qué? ¿Qué opinan? Para afirmar que la media del grupo 1 va a ser mayor. La media de los nadadores especialistas, digamos, que es mayor que los de relevo. En la población, ¿verdad? En la población. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver, vamos a devolvernos un segundo aquí. El estadístico de prueba nos dicen aquí, ¿verdad? Que aquí estamos haciendo un poco trampa, ¿verdad? Porque estamos usando el criterio de la región del rechazo, ¿verdad?
El valor crítico para tomar una decisión ya obteniendo el valor real de la diferencia de las medias. Y así no fue como nos pidieron esto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que nos pidieron? Calcule el valor del estadístico muestral apropiado. Entonces lo que nos dicen aquí de realidad es valor del estadístico muestral sería ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Se entiende la diferencia aquí, compañeros? ¿Cuál fue la pregunta, profe? La pregunta dice aquí el Mendenhall. Calcule el valor observado del estadístico de prueba apropiado. ¿Cuál es el estadístico que tengo que calcular entonces? En ese caso, tengo que tomar la diferencia de las muestras, x barra 1 menos x barra 2, y compararla con el error estándar. Eso es lo que estoy haciendo, x barra menos x barra 1, perdón, menos x barra 2, menos mu1 menos mu2 en la hipótesis nula, que es 0. Entonces es solo la diferencia de medias dividido entre la desviación estándar combinada, ¿verdad? Que es el error estándar combinado de los dos, el ponderado, ¿verdad? 4,756 prácticamente. O sea, lo que nos está diciendo este valor del estadístico es que la diferencia de medias entre esas dos muestras es 4,76 veces el error estándar. Ven que lo que está haciendo en realidad esta Z, este valor de la Z, nos está hablando de la dimensión de la diferencia en términos de la variabilidad normal. Ven que al inicio yo les dije, pareciera que hay otras fuentes que son de variación, de diferencias entre nadadores que pareciera ser más relevantes que si son expertos o no. Solo viéndolo a primera vista. Sin embargo, esta fuente que si son expertos o no son expertos es bastante fuerte también. ¿Por qué? Porque son 4,76 veces el error estándar, o sea, la variabilidad normal en este grupo de nadadores. ¿Verdad? Entonces, nosotros nos establecimos como umbral, ¿verdad? Un 2,33. Dijimos, si esas diferencias entre estos nadadores real supera 2,33 veces la variabilidad normal entre este grupo, entonces diríamos que el hecho de ser experto en este tipo de nadado o no, sí hace diferencia significativa en los metros recorridos. Y eso efectivamente sucedió, fue más del doble que nos dio el valor real del estadístico, de esa cuántas veces es la diferencia real con respecto a la variabilidad normal, de lo que nos pusimos como valor límite, digamos, el alfa. ¿Me expliqué con eso, compañeros? Eso es del video que usted nos mandó, profe. Exactamente. Creo que al final, ¿verdad? Era lo que salía al final. Así es. Gracias por aclararlo. Ok. Justo eso es lo que iba a retomar aquí con esto.
Por eso les decía, vamos a tratar de retomarlo con el ejercicio. Ven que esos son formas, los mismos, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? La misma conclusión vamos a obtener siempre, nada más que son otras formas de hacer esto, ¿verdad? Entonces ven que aquí estamos concluyendo con lo que se llama el criterio del estadístico, ¿verdad? De prueba. El estadístico de prueba lo que me está determinando es si esa diferencia real es al menos tan grande como la cantidad de veces que dije que iba a permitir de diferencias. Y si es más que esa cantidad de veces, entonces rechazo la hipótesis nula. Es demasiado grande la diferencia. Y la otra era esta, ¿verdad? La región de rechazo, o lo que llaman también el criterio de decisión, que es tan sencillo como simplemente decir, si es más grande la diferencia real de lo que observo de este valor, pues entonces rechazo también, como fue el caso acá. Y el último, last not least, y de verdad not least, el más importante de todos, es el del p-value, ¿verdad? El del p-value es justamente que, vean que yo aquí dije, con un nivel de significancia de 1%. En realidad pude haber dicho con cualquier nivel de significancia. ¿Por qué? Porque la probabilidad de obtener esta diferencia la puedo calcular aquí ahora, normal, estándar. De este valor, ¿cuánto va a ser? Voy a hacer aquí la acumulada, pero yo sé que es mayor que ese valor, ¿verdad? Lo que ando buscando es 0. Es 0. ¿Verdad? Entonces, en realidad, a veces uno, o sea, ¿cuál es el problema de usar estos otros dos criterios? El criterio de decisión o el del estadístico de prueba. Que pareciera que, bueno, dado que usted escogió ese alfa, pues tiene derecho a rechazar H sub 0. Y en realidad lo que me interesa más allá de tomar una decisión dicotómica, dijo Marlon antes, ¿verdad? Lo que me interesa más es determinar qué tan probable es H sub 0, dada esta muestra. Que ese es el p-value, ¿verdad? El p-value me va a decir justamente eso. Y aquí dijimos que es 0%. Entonces alguien podría decir, ah, no, es que definiste un 5% y por eso rechazaste H sub 0, definiste un 1%. Pero sobre todo cuando tenemos dos situaciones de datos diferentes, o sea, dos situaciones de evidencias diferentes, vean que pudo haber con una diferencia de 1590, ¿verdad? O 1548 real, si aquí hubiera dicho 1548, yo rechazaba H sub 0. Sin embargo, está, como dicen, pegando en el poste, ¿verdad? Y la decisión estrictamente la misma con este dato que es más del doble de la diferencia que me pedía. Entonces, esa decisión, que una decisión es dicotómica en estos sentidos, ¿verdad? Esa decisión me indica realmente poco sobre la calidad de datos o calidad de evidencia que tengo. Calidad en el sentido no de representatividad o de que no haya habido ningún chanchullo raro, sino qué tan contundente es esa información, ¿verdad? Entonces, en realidad, esa contundencia de la información la puedo determinar usando el p-value. Nada más para recalcar ese concepto, la idea de lo que les dije en el video. Por eso ahora en investigación científica, en la mayoría de las situaciones, ustedes van a ver, inclusive en los software y en los papers, en lo que ustedes vayan a leer, donde se hacen pruebas estadísticas, se habla más del p-value que de decir si rechazo o no rechazo la hipótesis. Bueno, esa es la maravilla de trabajar con la estadística y de verdad hoy no me van a querer los abogados y no en derecho, porque en derecho efectivamente al final ni modo que el juez vaya a decir, yo creo que la probabilidad de que seas culpable es 3,15% y con eso no rechazo la hipótesis nula, ¿verdad? No puede decir una cosa de esas porque no es un fenómeno cuantitativo, es un asunto valorativo, ¿verdad? Entonces, aquí sí podemos hacer eso y por eso es de especial valor e importancia el trabajar con este p-value o valor P de la prueba. Bueno, entonces estos dos ejercicios pues ahí los usamos un poco para recalcar esos conceptos y trabajar con los
los errores y todo eso. Yo creo que estuvo bien en ese sentido. Y más bien la próxima ya le entramos a lo que está ahí en las pruebas específicas. Ahí les queda el material en todo caso. Y ahí vamos ya haciendo ejercicios particulares de esos temas. Que estén muy bien, compañeros, compañeras. Nos vemos el jueves. Buenas tardes. Espera, Sí. tenía una duda. O sea, Claro. el p-value Ujú, es una probabilidad y en ese sentido ujú. sería, es que sería como la probabilidad de haber observado ese valor, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, que en este caso sería 0%. O No sea, lo, ese nunca lo había obtenido en ese sentido, si la hipótesis nula es cierta. no lo pudiste haber dicho mejor, Marlon. Exactamente así es. Ok, perfecto. Gracias, profe. A vos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Disculpen que haya cortado así. ¿Alguien quisiera hacer otra observación, pregunta? Bueno, entonces que estén muy bien y nos vemos el jueves. Chao.